¿Cómo están, muchachos? Les mando un saludo, espero que se encuentren bien, espero que salgamos pronto de esto, sigamos las recomendaciones, quédense en casa, cubrebocas, los que puedan, y estamos con la higiene más reiterada de lo normal. Vamos a continuar con la clase, solo para resumir un poco, si recuerdan en la presentación de PowerPoint de nombre redacción 2, en la diapositiva 37 vienen las instrucciones de la tarea del cuento. Este cuento se va a construir con la extensa clase de formas de expresión. El material también lo tienen el link de la presentación Prezi que les envié. El video pasado se trató de finalizar esa clase, esos temas, y ahí vienen las instrucciones ya bastante bien dadas. Bueno, al menos eso pienso yo, ¿no? Habla de la extensión, de la forma, de cómo quiero que me manden el cuento, que puede ser de 2 personas a lo mucho, aunque quisiera más que fueran de 1. Si ya lo hicieron de 2, los que me avisaron, no hay problema. Pero por ahí está. La fecha no se cambia, esa fecha así queda, la fecha de presentación. Y nos abocamos ahora a la otra presentación, a los otros temas, que es la elipsis. Bueno, la presentación de PowerPoint se llama elipsis e hiperbatón. Pero cuando la abren, ustedes pueden ver que dice redacción 2, primer parcial, mi nombre y todo esto. Y nos vamos ahora sí a abocar a la clase. Ya les había comentado que las formas en las que uno escribe dependen mucho de las cosas que uno haya vivido y dependen mucho de la educación que uno tenga. Una persona que ha tenido desgracias durante su vida y se dedique a la escritura o incluso a la expresión oral o a la expresión artística en todas sus formas, va a tener un estilo marcado dependiendo de qué tipo de desgracias le han ocurrido. También esa expresión va a depender de su educación, de la educación que de manera autodidacta o de manera instruida haya llevado a cabo, y de todos los elementos culturales que se vayan nutriendo. También va a depender del momento de su vida, del lugar en el que viva. Entonces, el estilo en la redacción y en muchas otras artes, la literatura es un arte, el estilo va a depender mucho de la perspectiva de cada persona, de quien escribe. Por lo tanto, es un tema que se tiene que abordar. El estilo y su obtención. El estilo es el conjunto de características y cualidades que diferencian y distinguen una forma de escribir de otra. El estilo es el sentido vital, la personalidad y el momento del que escribe, transferidos al desarrollo oral o escrito del tema. Por ejemplo, uno puede ver el desarrollo como ya les había dicho, no somos escritores profesionales, ni somos intelectuales, aunque lo pretendamos, pero uso mucho uso mucho como ejemplos el cine. Uno puede ver el desarrollo de ciertas películas en ciertos directores, y es precisamente el momento de la vida de cada uno de ellos lo que refleja también en la película. Es igual en la literatura. Uno puede darle una leída a las obras de Gabriel García Márquez y puede uno ver cómo era primero una intención de ser escritor, de profesionalizarse como escritor. Ve uno la influencia que tuvo el periodismo en él, el periodismo que él ejerció. Tiene una influencia muy marcada en su escritura.
y va uno viendo el desarrollo con cada novela. Él ensayó durante 4 novelas para después llegar a su gran obra, que fue 100 años de soledad. Hizo La hojarasca, Los funerales de la mamá grande, El coronel no tiene quien escriba y me parece que La mala hora. Esto es algo que encuentran ahí en internet, pero él de alguna manera ensayó con varias novelas para después culminar y tener una gran novela. Después, obviamente, tuvo otras muy grandes novelas, pero el estilo se fue marcando y se le distinguía a este escritor. Igual con muchos otros escritores, uno puede checar las obras de Shakespeare o de Cervantes. No las he checado todas, no me puedo jactar de eso, pero uno puede al menos ver el estilo que tenían, el momento de vida en el que estaban, el contexto histórico en el que se desarrollaban, y eso marca el estilo que ellos tenían. Obviamente también ellos son parte de la construcción de nuevos estilos o de aportaciones a el arte que desarrollaban. Por ejemplo, la Divina Comedia para Dante Alighieri representó su magna obra, pero en la cuestión del idioma italiano representó una aportación muy grande. ¿Por qué? Porque en aquel momento, en el momento en el que vivía Dante Alighieri, se estilaba todavía hablar en los altos niveles o de cierta clase hacia arriba, se estilaba el hablar latín. Y él escribió su obra en un latín un poco más, más relajado, con vocablos, palabras y todo esto que se relacionan más con el italiano moderno. Y de alguna manera él contribuyó al desarrollo de la lengua italiana, saltando del latín al italiano prácticamente. Esa innovación pues fue grandísima, aparte de que la Divina Comedia está con una pulcritud muy bien hecha. Pero bueno, este es un estilo, ¿no? Son ejemplos que les puedo dar. Me extiendo demasiado, discúlpenme, pero son ejemplos de lo que podemos hablar de estilo. Por otra parte, en tanto que la redacción y la gramática son instrumentos que sirven para lograr la mejor manera de expresar una idea, el estilo indica el modo personal e intransferible de hacerlo. Como ya les decía, uno puede tener pulcritud a la hora de escribir, puede tener corrección a la hora de escribir, puede uno ser bueno con la gramática, con la sintaxis, con la ortografía, pero probablemente no construya uno un estilo. Si uno tiene esos elementos o quizá no los tenga, puede tener un estilo también. El estilo va a depender de muchas cosas. El estilo exige la delimitación previa del tema a desarrollarse, así el redactor debe darse una respuesta previa a varias preguntas. Es decir, no imaginemos a un escritor haciéndose estas preguntas, no, pero al final de cuentas él responde a estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué se expresa? ¿Qué se va a expresar? Por ejemplo, Gabriel García Márquez en 100 años de soledad pues va a expresar una narración larguísima de muchos sucesos que le ocurren a una familia y que representan una cuestión cultural muy arraigada del trópico, con alegorías, con metáforas, con cuestiones que al final marcaron un estilo y que se encuadra ese estilo dentro del realismo mágico. ¿Cómo se expresa? A esto vuelvo en el mismo ejemplo. ¿Cómo se expresa? Como les digo, con metáforas, con elementos folclóricos, con elementos narrativos y descriptivos del lugar. Así es como se va a expresar. Esto lo hago con el ejemplo, ¿no? ¿Para qué se expresa? Pues al final él tenía que expresar ciertas ideas, ciertas inquietudes históricas, políticas, sentimentales,
e imaginativas. Él para eso expresó las cosas. ¿Y a quién se expresa? Hay que saber a quién se le expresa esto. Sacando este ejemplo, sin ya mencionarlo, podemos decir, si ustedes están en un discurso, si ustedes tienen que escribir un discurso, pues tienen que saber qué se va a expresar. Si ustedes van a hacer el discurso de la generación, pues van a tener que preguntarse qué se expresa, ¿no? ¿Qué se expresa en un discurso de generación? ¿Cómo lo vamos a expresar? ¿Lo vamos a expresar de manera muy solemne, que quizá llegue al aburrimiento? ¿Lo vamos a expresar de manera soez o muy divertida, que quizá llegue a no ser del todo cuadrado con la situación? Es decir, si uno se suelta a decir chistes en un discurso, pues pierde el total respeto de la audiencia. Por eso hay que equilibrar un poco. ¿Para qué se va a expresar? Pues obviamente un discurso de generación es para una despedida, para una conclusión de un sueño universitario, que es obviamente terminar la carrera. ¿Y a quién se expresa? Hay que saber a quién se expresa. Por ejemplo, en este mismo ejemplo que les doy, se le va a expresar tanto a los miembros de la escuela como a sus padres, a sus familias y amigos. Mal estaría una persona que vaya a dar un discurso, que vaya a escribir algo, como por ejemplo ahorita con la situación que estamos viendo, quien escribe la información para las conferencias sobre el coronavirus, tiene que saber que se va a dirigir a todo el país e incluso al mundo, pero bueno, a todo el país. Entonces estás hablando de que te vas a dirigir a personas muy educadas y personas completamente ignorantes. Por lo tanto, tienes que tratar de que el mensaje sea lo más concreto y lo más digerible posible, tanto para los menos educados como para los más educados. También sabes que tienes que expresar ese discurso hacia gente enojada y gente contenta, gente con miedo y gente incrédula. Por lo tanto, tiene que ser un mensaje adecuado. A eso se refieren todas estas preguntas sobre el estilo. Por otra parte, las respuestas de estas preguntas nos llevarán a la delimitación de dos situaciones, a delimitar, a ponerle límites a la situación. 1. El canal mediante el cual se transmitirá la información. Y 2. El medio al cual se transmite la información, si es individual o colectivo, si es rico o pobre, esto era lo que les decía, si es intelectual o poco instruido, si es alfabetizado o semialfabetizado, si tiene miedo o es incrédulo, si está enojado o está defendiendo a la causa, no sé. Y aquí voy a cortar este video, voy a subir otro, porque el video pasado me salió muy largo. Pero les pido por favor que al terminar este video se aboquen a leer el fragmento. Es una cuartilla, la tienen que leer al final porque va a formar parte de un ejercicio. Lean el fragmento que les envié de Andrés Caicedo, que se llama Infección. Léanlo bien. Ese escrito está lleno de una particularidad muy propia del autor. Ese es el estilo del autor. El autor, para darles un contexto, se llama Andrés Caicedo, se llamaba, no sé si llamarle se llama o se llamaba, pero bueno, él murió en los 60, murió a los 26 años, se suicidó. Él decía que no valía la pena vivir más de 25 años, porque 25 años era suficiente como para hacer algo trascendente. Él lo cumplió. Él era un escritor de Cali, Colombia, y tuvo el infortunio, la desfortuna, no sé si así lo podamos decir, de vivir en una época en la que Gabriel García Márquez y muchos escritores más eran dueños de Colombia, eran admirados en Colombia y completamente eclipsantes. Por lo tanto, cualquier escritor que tuviera un estilo diferente y que quisiera expresar otras formas de idea y otras ideas, iban a ser poco vistos por la gente de Colombia
y poco apreciados. Solo un sector, un nicho muy determinado supo apreciar la escritura de Andrés Caicedo. Andrés Caicedo aportó muy buenas cosas a la literatura colombiana, pero como ya les digo, fue eclipsado por el absoluto y abrumador éxito de Gabriel García Márquez. Después todo el mundo quería escribir como García Márquez, quería hablar como García Márquez, y obviamente nadie quería ser como Andrés Caicedo. Al final a él le importaba un bledo si lo eclipsaba o no García Márquez, porque no representaba algo para él. Pero si leen este fragmento, está lleno de poder, de una fuerza muy compleja, y también de odio, amargura, de sufrimiento. Habla mucho de la personalidad de Andrés Caicedo, de lo que él vivió, de lo que él observaba, de su forma de ver las cosas, y es un pequeño fragmento nada más. Este fragmento se los pido, léanlo, porque les va a dar una idea de por qué les hablo del estilo y de cómo obtener el estilo. Para escribir no nos vamos a convertir, como ya lo dije en otras ocasiones, no nos vamos a convertir en escritores profesionales. Quien lo haga, Dios lo bendiga, ojalá. Pero la intención es que a través de esta clase desarrollemos nuestras formas de expresarnos, tengamos un poco de creatividad, y por eso les pido que lean esto. Y aquí corto el video, les agradezco y vean el siguiente video.